Bienvenidos a Misterio Eterno. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un caso que ha conmocionado a Brasil. La historia de María Rosalía Goncalves Méndez, a quien la prensa ya apoda la bruja de João Pessoa. Este caso, escalofriante de verdad. Lo conocimos gracias al youtuber Dross. Un saludo enorme, Dross. Y bueno, nos lleva a las fronteras de la realidad y la creencia. ¿Qué es real? ¿Qué es superstición? Eso es lo que vamos a explorar hoy. A mí lo que me fascina, más allá de lo terrible del crimen en sí, es cómo este caso ha desatado una ola de reacciones, que nos recuerdan a la época de las casas de brujas. Es como si la modernidad se hubiera roto. De pronto esos miedos ancestrales vuelven a la superficie. Totalmente. La historia, para ponerlos en contexto, ocurrió en João Pessoa en 2024. Y María Rosalía, en apariencia una joven normal, se vio envuelta en esta espiral de rumores sobre brujería y magia negra. Claro, y para entender esto bien, hay que tener en cuenta el contexto cultural de Brasil. El sincretismo religioso es muy fuerte allí. Se mezclan elementos del catolicismo, religiones afrobrasileñas, tradiciones indígenas, en ese crisol de creencias. La brujería, tanto tradicional como satánica, tiene un espacio considerable. Interesante. Y según el video de Dross, los vecinos de María empezaron a reportar eventos muy extraños en su apartamento. Hablaban de ruidos, de rituales nocturnos, incluso de reuniones con otras personas que, se decía, también practicaban brujería. Ajá, y aquí la historia se pone aún más turbia, porque si bien hay indicios de que el hijo de María, un niño de 6 años, pudo haber sufrido algún tipo de maltrato, la información es ambigua. Y esto nos obliga a plantearnos preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto podemos separar la superstición de la realidad al evaluar un posible caso de abuso? Es una línea muy fina, sin duda. Y bueno, la situación llega a un punto crítico. La noche de equinoccio de primavera. Una fecha importante en muchas tradiciones esotéricas. La policía irrumpe en el apartamento de María. Lo que encuentran es, bueno, una escena digna de una película de terror. El cuerpo del niño decapitado yacía en un charco de sangre. María, cubierta de sangre también, se encontraba en un estado de trance, rodeada de atentos ritualísticos, que apuntaban a prácticas de magia negra. El reporte policial es bastante explícito en cuanto a la brutalidad del crimen y la presencia de estos elementos satánicos, confirmando la práctica de rituales oscuros. Lo que a mí me llama la atención es esa juxtaposición entre lo antiguo y lo moderno, la persistencia de estas creencias en una sociedad tecnificada. Y lo más sorprendente es que María sobrevivió a pesar de haber recibido múltiples disparos. Sí, eso es increíble. En su caso, por supuesto, desató un frenesí mediático. La bautizaron como la bruja de João Pessoa. Y la opinión pública se dividió entre la compasión por el niño y el horror por los actos de la madre. Claro, es que este caso toca fibras muy sensibles. Y el impacto no se limitó al público. Algunos de los policías que participaron en el operativo sufrieron estrés postraumático tan severo que tuvieron que dejar la fuerza. Imagínate, personas entrenadas para enfrentar situaciones extremas, completamente afectadas por este evento. Impresionante realmente. Después de un mes en cuidados intensivos, María fallece a causa de las heridas y la entierran lejos de su hijo, en un cementerio. Pero la historia no termina ahí. La ubicación de su tumba se filtró en redes sociales. Y lo que pasó después nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana. Es que Internet a veces es como una lupa que amplifica lo mejor y lo peor de nosotros. Y en este caso, esa información, la ubicación en una tumba, Se convirtió en la chispa que encendió un polvorín de ira y venganza. exacto. Me parece crucial que analicemos las posibles motivaciones que llevaron a María Rosalía a cometer semejante acto. ¿Qué la impulsó a sacrificar a su propio hijo? ¿Fue un acto de locura, la influencia de una doctrina oscura, o una combinación de factores que aún no comprendemos? Es una pregunta que nos interpela a todos, ¿no? A la luz de la evidencia, ¿podría tratarse de una enfermedad mental no diagnosticada? ¿O estamos ante algo más siniestro? Algo que nos cuesta comprender desde nuestra racionalidad moderna. Algunos expertos en salud mental han sugerido que María podría haber sufrido un trastorno delirante, una condición que distorsiona la percepción de la realidad y lleva a la persona a actuar en base a ideas falsas. En este caso, la creencia en la necesidad de un sacrificio humano podría haber sido el motor de sus acciones. Ya veo. Los testimonios de los vecinos y los detalles del reporte policial indican que María practicaba algún tipo de brujería desde hace años. Es decir, no se trataba de un episodio aislado, sino de una serie de prácticas rituales que formaban parte de su vida. Claro, y esto nos lleva a otra hipótesis: la influencia de un sistema de creencias que de alguna manera normaliza la violencia y el sacrificio en ciertas ramas de la brujería satánica, la transgresión de las normas morales y la búsqueda del poder a través de pactos con entidades demoníacas son elementos centrales. Entiendo, pero ¿qué diferencia la brujería satánica de otras formas de brujería? Porque imagino que no todas implican este tipo de actos extremos. Es una buena pregunta. A diferencia de otras corrientes, que se centran en la conexión con la naturaleza y la sanación, la brujería satánica se caracteriza por su enfoque en el individualismo radical, la búsqueda del poder personal y la transgresión de las normas sociales y morales.
El satanismo, en este contexto, no necesariamente implica la adoración literal de un demonio, sino que utiliza la figura de Satán como un símbolo de rebeldía y desafío a las convenciones. Entonces podría ser que María, inmersa en este sistema de creencias, viera el sacrificio de su hijo como un acto necesario para obtener algún tipo de poder o beneficio espiritual. Es una posibilidad. Y lo que hace aún más complejo este caso es que, según las investigaciones, María no estaba sola en sus prácticas. Al parecer, formaba parte de un grupo que se reunía regularmente para realizar rituales. Un aquelarre. Exacto. Esto nos indica que podría haber una red de personas que comparten estas creencias y que potencialmente podrían estar involucradas en otros actos similares. Es una idea escalofriante. Y si sumamos a esto la reacción de la turba, que actuó con una violencia desmedida, la imagen que emerge es realmente perturbadora. ¿Cómo podemos explicar esta furia colectiva? ¿Es simplemente un caso de justicia por mano propia? ¿O hay algo más profundo? Algo que conecta con los miedos atávicos de la humanidad. Creo que la respuesta es compleja. Por un lado, la historia de la bruja de Juan Pessoa toca fibras sensibles en el imaginario colectivo. La figura de la bruja, la magia negra, el sacrificio de un niño, son elementos que evocan miedos ancestrales, arraigados en la psique humana. Es como si la irracionalidad se hubiera apoderado de la gente, ¿no? En lugar de buscar justicia a través de los canales legales, la turba decidió tomar la ley en sus propias manos, actuando con una brutalidad que nos recuerda a las épocas más oscuras de la historia. Sin duda. Pero creo que también hay que tener en cuenta el papel de las redes sociales, en la propagación del odio y la violencia. La información se viraliza a una velocidad vertiginosa y las emociones se amplifican en el espacio digital. En este caso, la noticia de la ubicación de la tumba de María se convirtió en un detonante para la furia colectiva. Es como si Internet hubiera creado una nueva forma de linchamiento virtual, ¿no? Donde la gente se siente con derecho a juzgar y condenar, sin tener toda la información, dejándose llevar por la ola de indignación colectiva. Exactamente. Y este caso nos obliga a reflexionar sobre el poder de la información. En la era digital, ¿cómo podemos garantizar que la información sea veraz y que se utilice para promover la justicia y no para incitar al odio y la violencia? Es una pregunta crucial, especialmente en un mundo donde las fake news y la manipulación de la información son cada vez más frecuentes. Pero, volviendo al caso de María, ¿crees que el hecho de que haya sobrevivido al tiroteo y luego haya fallecido en el hospital podría haber contribuido a alimentar las teorías sobre brujería? Sin duda, ese detalle alimentó el morbo y la especulación. Para algunas personas, el hecho de que sobreviviera a múltiples disparos solo confirmaba su conexión con fuerzas oscuras, su capacidad para resistir al dolor y a la muerte. Es como si la realidad se hubiera mezclado con la ficción, ¿no? La historia de María Rosalía se convirtió en una especie de leyenda urbana, una advertencia sobre los peligros de la magia negra y la venganza de las fuerzas sobrenaturales. Exacto. Y este caso nos recuerda que a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, la superstición y las creencias irracionales siguen teniendo un gran poder en la mente humana. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para continuar explorando estas preguntas y compartir sus propias reflexiones sobre este caso tan inquietante. Sigan explorando lo desconocido con Misterio Eterno. Hemos recorrido un largo camino ya en este caso, explorando los detalles del crimen, las posibles motivaciones de María Rosalía y esa reacción tan visceral de la sociedad. Me gustaría centrarme en las lecciones que podemos sacar de esta tragedia. ¿Qué nos dice este caso sobre nosotros mismos? Sobre nuestros miedos, nuestras contradicciones. ¿Cómo podemos, como sociedad, prevenir que este tipo de eventos se repitan? Es una pregunta fundamental. Yo creo que el caso de la bruja de Juan Pessoa actuó con un espejo oscuro, ¿no? Que refleja algunas de las tensiones más profundas de nuestro tiempo. Por un lado, nos muestra la persistencia de la superstición y la irracionalidad, incluso en una era marcada por el avance científico y tecnológico. Es decir, la modernidad no ha logrado erradicar por completo las creencias mágicas y los miedos ancestrales. Exacto. Y esto se ve amplificado por el poder de las redes sociales, que actúan como un catalizador de emociones, propagando información, tanto veraz como falsa, a una velocidad sin precedentes. En el caso de María Rosalía, vimos cómo la viralización de la ubicación de su tumba desató una ola de violencia incontrolable. Entonces, estamos condenados a repetir los errores del pasado. Las casas de brujas, los linchamientos, la violencia irracional, son fantasmas que nos perseguirán siempre. No creo que estemos condenados. Pero sí creo que debemos ser conscientes del peligro, la educación, el pensamiento crítico, la capacidad de discernir la información veraz de la falsa. Son herramientas fundamentales para combatir la superstición y el fanatismo. Es decir, no se trata de negar la existencia de lo inexplicable o de lo sobrenatural, sino de abordarlo con una mente abierta pero crítica.
buscando siempre la evidencia y la lógica. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad. En el caso de María Rosalía, vimos cómo algunos medios contribuyeron a alimentar la histeria colectiva, presentando la historia de forma sensacionalista, sin un análisis crítico de los hechos. Es cierto. A veces, la búsqueda del clic fácil o del titular impactante puede tener consecuencias devastadoras. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos hacer para prevenir que este tipo de tragedias se repitan? Bueno, además de la educación y el pensamiento crítico, creo que es fundamental fortalecer los sistemas de apoyo para la salud mental. Muchas veces las personas que caen en las garras de sectas o grupos extremistas lo hacen porque se encuentran en un estado de vulnerabilidad emocional, buscando respuestas a sus miedos y angustias. Es decir, la soledad, la depresión, la falta de sentido de pertenencia pueden ser caldo de cultivo para la radicalización, ya sea en el ámbito religioso, político o social. Exacto. Y por último, creo que es crucial fomentar el diálogo interreligioso e intercultural. El miedo a lo diferente, a lo desconocido, es una de las principales fuentes de odio y violencia. El caso de la bruja de Juan Pessoa, con su mezcla de sincretismo religioso, creencias populares y fanatismo, nos recuerda la importancia de comprender y respetar la diversidad de creencias, siempre y cuando éstas no atenten contra los derechos fundamentales de las personas. Totalmente. La tolerancia, la empatía y la búsqueda de la verdad deben ser nuestros pilares en la lucha contra la irracionalidad y la violencia. Qué importante reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. En el caso de la bruja de Juan Pessoa, esperamos que este viaje a través de la oscuridad les haya dejado algunas luces para comprender mejor nuestro mundo y a nosotros mismos. Y no se olviden, si les gustan este tipo de historias, síguenos en las redes sociales de Misterio Eterno. Allí encontrarán más casos, más misterios, más análisis, para alimentar su curiosidad. Hasta la próxima.